Los personajes que aparecerán a continuación pertenecen a Webtoon, por favor apoyen el material original. Hola constelaciones, qué gusto verlas sintonizando este canal una vez más. El escenario de hoy tiene unas condiciones para superar bastante simples. Dar like, comentar y suscribirse si no lo están. A cambio los recompensaré con una curiosidad al final del video. Ahora te daré un momento para suscribirte, no olvides darle a la campanita para no perderte mis futuros videos. ¿Ya lo hiciste? Entonces, comencemos. La inmortalidad es un concepto que la humanidad ha perseguido desde la antigüedad, siendo la alquimia y su búsqueda por crear la piedra filosofal el registro más conocido por el público en general debido a las obras de ficción que lo popularizaron. Asimismo, también se sabe de personas que buscan alcanzar algo similar a la inmortalidad a través de la religión o la iluminación, creyendo que un dios podría bendecir sus almas para que existan en una eternidad en un dominio que ellos controlan, o que ellos mismos a través de la meditación alcanzarán un plano superior volviéndose seres que trascienden la mortalidad. Sin embargo, siendo realistas, lo más cercano a un ser inmortal conocido en la actualidad es la Turritopsis nutricula, una medusa que parece ser incapaz de morir por vejez, ya que tiene la capacidad de rejuvenecerse a sí misma cuando ésta llega al límite de su madurez sexual. Sin embargo, si dejamos la realidad a un lado y nos vamos a la ficción, encontraremos muchos, pero muchos casos de seres inmortales en distintas obras, existiendo personajes que no pueden morir por vejez pero sí ser asesinados, cualquier vampiro, personajes que no pueden ser asesinados pero sí morir por vejez o causas naturales, como la princesa Camila en Hunter x Hunter, personajes que unen su existencia a un concepto y mientras el mismo exista ellos no pueden desaparecer, como Madoka al final de su serie homónima, entre un largo etcétera de variantes. Lector Omnisciente no es una excepción a esto, por el contrario, tiene muchos tipos de seres inmortales o longevos, como las constelaciones que no morirán mientras sus historias sean recordadas, los dioses de otro mundo que pueden seguir existiendo aún luego de ser olvidados, pero en consecuencia perderían su sentido del yo, y se moverían solo por instinto sin razonamiento alguno. También tenemos a los trascendentes que parecen no tener límite de edad y pueden existir durante milenios sin problemas, siempre que su mentalidad no los haga suicidarse al contemplar la soledad del vacío. Y no podemos olvidar a aquellos que si bien pueden morir no significa que su camino termine con su muerte, como es el caso de Nirvana con sus reencarnaciones, King Donsha con sus múltiples vidas, y Yu Won-hyuk con su estima de regresión que lo hace viajar en el tiempo cada vez que éste muere, volviéndolo en cierta forma alguien que trascendió la muerte y que es un ser eterno mientras tenga el estigma de regresión. Sin embargo, no importa si eres un ser inmortal o simplemente alguien con una expectativa de vida demasiado grande. Cualquier ser de estas características tiene dos grandes enemigos que debe combatir durante su larga existencia. Y son esos enemigos los que terminan por hacer miserables a todos los seres que pueden romper la lógica del mundo y vivir más allá de lo que debería estar previsto. Es algo tan cruel y poderoso que hace que mientras más intenten seguir viviendo, más difícil les sea enfrentarse a este enemigo, los cuales no son otros que la soledad y el silencio. Ya sea que nos guste o no aceptarlo, los seres humanos somos seres sociales. Por tanto, lo que más tememos es la soledad y el silencio. Esto es algo que puede volver loco a cualquiera. Incluso si tienes amigos, si eres un inmortal y tus amigos no, terminarás quedándote solo al verlos morir. Pero incluso peor que la soledad es el silencio. Es algo aterrador que hace que estemos en alerta constante. La gente no suele soportar el silencio por mucho tiempo realmente. Algunas personas suelen decir que disfrutan estando solos, pero eso es un error. Disfrutan estar tranquilos o no estar socializando en ese momento, mas no disfrutan la soledad como tal. Al leer un libro, al ver una película, o al escribir un comentario en este mismo video, por favor háganlo, incluso si no hay otra persona junto a ti, no estás en completa soledad, ya que incluso si no estás físicamente junto a otra persona, el autor de ese libro está contigo, dándote sus conocimientos, sus pensamientos y los sentimientos que volcó en ese libro. La película que estás viendo es una forma que tuvo el director de compartirte su visión del mundo, y el hecho de que este video lo estés viendo en este momento demuestra que quieres contacto con otra persona, incluso si es un contacto unidireccional. Quieres escuchar la voz de otra persona, quieres ver a otra persona o quieres ver cosas que haya hecho otra persona. Si realmente disfrutaras únicamente la soledad, escribirías tus propias historias, te hablarías a ti mismo. Todas las cosas a tu alrededor serían solamente tú y tú. Con respecto al silencio, estoy seguro que lo que todos suelen hacer cuando hay silencio es dormir, porque de esa forma apagas tu cerebro para escapar de ese silencio. En caso de que no puedas dormir o no sea hora de dormir, sueles escuchar música, poner un video de fondo mientras haces otra cosa, bailar, cantar, incluso puedes llegar a hablar en voz alta contigo mismo para escapar de ese silencio, incluso si lo único que puedes escuchar es tu propia voz. Nadie quiere estar realmente en silencio. El lector omnisciente se juega mucho con este concepto. Es más, no solo el lector omnisciente. Los autores tienen una fijación por la soledad y el silencio, hasta el punto que también lo plasman en su obra anterior, El mundo después de la caída, haciendo que todos sus personajes sufran en cierta medida por esta soledad o por el mismo silencio. Las constelaciones, por ejemplo, para proteger su mente del paso del tiempo y la soledad, la congelan en un punto del tiempo, lo que les permite mantener su sentido del yo al elegir quedar atrapados en este periodo,
y creyendo que siguen estando en él durante toda su existencia, como el dragón de la llama abismal, que eligió pensar que tiene 15 años y mantener su edad mental de esta manera sin importar cuántos milenios de existencia tenga. Del mismo modo, no hay nada más aterrador para una constelación que el silencio, ya que el silencio simboliza su muerte. Significa que nadie está contando sus historias, y que éstas detuvieron su narración. Por eso encienden las transmisiones, por eso siguen viendo a encarnaciones más débiles que ellos, por más que no les guste o que les caiga mal, incluso si es para dar un simple comentario de odio y ver cómo esa encarnación reacciona, grita hacia el cielo, para salir de ese silencio. Las constelaciones son seres demasiado solitarios, y necesitan desesperadamente escapar de ese silencio y de esa soledad. Por eso intentan a la fuerza meterse en cualquier historia que encuentren, porque si estás dentro de una historia, estás acompañado de otros personajes, y por tanto no estás ni solo ni en silencio. En cambio, los dioses de otro mundo son seres que perdieron su batalla contra la soledad y el silencio, volviéndose locos y terminando como seres sin conciencia para evitar seguir sufriendo. Incluso si alguno logra retener un atisbo de conciencia, esta solo lo mantendrá en un sufrimiento constante al no soportar la soledad y en menos medida el silencio, queriendo tener una historia que los acompañe y eliminar ese silencio y soledad. Normalmente estos seres son originalmente personas que perdieron sus historias o escenarios. También es el final que les espera a las constelaciones que nadie recuerda. Por eso también reciben el nombre de los olvidados de la historia. Sin embargo, existen dos excepciones a esto, los cuales son los antiguos, también referidos como los grandes ancianos, los cuales son dioses exteriores que nacieron como tal, es decir, no son criaturas que mutaron al ser olvidadas, sino que por el contrario son existencias de horror cósmico creadas por el temor de las personas a lo desconocido. En esta categoría entra el Devorador de los Sueños, que Don ya derrotó recientemente en el webtoon, y la Distancia Indescriptible, uno de los seres cósmicos más aterradores de toda la novela. Lo que le diferencia de otras entidades como los olvidados de la historia es que ellos sí tienen conciencia, pero no están sufriendo por ella. Simplemente son seres del caos que, aunque pueden hablar con otros, eligieron no hacerlo y simplemente destruyen y devoran todo a su paso, como si fuera parte de su instinto natural. Si bien existen en soledad, nunca están en silencio, ya que la Distancia Indescriptible, por ejemplo, está en constante movimiento buscando mundos que devorar y de esta forma disfruta de los gritos de sus víctimas, siendo esta la forma que encontró de luchar contra el silencio. El Devorador de Sueños no es muy diferente. Él disfruta comiéndose a sus víctimas y saboreando las historias que estos tienen. De esa manera es acompañado por esos fragmentos de historia que va devorando, y tampoco está en silencio. Es gracias a esto que Donsha logró recuperar las historias de su madre, puesto que el Devorador de Sueños no la comió al instante, sino que esperó y la guardó para poder disfrutarla lentamente, ya que de devorarla al instante estaría en soledad mucho más rápido. La otra excepción son los 5 reyes de los dioses de otro mundo, entidades que no fueron olvidadas, sino que ellos eligieron moverse a un mundo que no los conocía al usar la puerta que conecta las líneas de tiempo. Estos también sufren como los olvidados de la historia, con la diferencia de que pueden mantener su conciencia al aferrarse al odio y el resentimiento. Por ejemplo, los miembros de la línea mundial 999 retuvieron su conciencia al buscar venganza contra el trazador secreto que se llevó la vida de su capitán en su línea de tiempo. Si completaron su venganza, probablemente sus mentes colapsarían al ya no tener un objetivo que los mantenga conscientes. Es por esa razón que cuando Donsha los convence de tener su búsqueda de venganza, estos deben cambiar su objetivo para mantener su conciencia, siendo este objetivo el mismo que el del trazador secreto, encontrar al sueño más antiguo. Además, se debe recalcar que estos seres, para evitar la soledad y el silencio, optaron por 3 métodos diferentes. Algunos decidieron permanecer sellados para evitar ser conscientes del paso del tiempo, como King Nangwon de la línea mundial 999. Otros eligieron reunirse con seres del mundo en el que ahora habitan para no estar solos ni en silencio, como fue el caso del soldado, ya que el soldado de la línea mundial 999 fue a visitar al patrocinador que tuvo originalmente, es decir, al maestro del acero, y permaneció en su mundo. Y por último está el caso del trazador secreto, que decidió reunir a los olvidados para que habiten en su territorio, al mismo tiempo que dividía sus recuerdos en pequeños avatares de sí mismo que le hacían compañía, siendo particularmente cercano al que tenía los recuerdos de la línea mundial 41. Incluso las encarnaciones pueden pasar por esto. Nirvana es un ejemplo, al ser un reencarnador no podía evitar envidiar a aquellos que podían morir y renacer sin sus recuerdos. En cada vida que éste vivía, recordaba cada vez más cosas, reunía más historias, y cada vez se sentía más solo. Por esa razón, cuando por fin conoció a Yu Won-hyuk, que tenía un estigma incluso más poderoso que el de él, trató de desesperadamente unirse a él, ser uno, y de esa forma el estigma de regresión sobrescriba el de reencarnación, para que así Nirvana por fin pueda morir sin recordar nada. En otras palabras, Nirvana se rindió. Nirvana perdió la batalla contra la soledad, se volvió loco y solo buscaba una manera de morir. Los trascendentes como Kyrios o la Santa la Espada, que pueden vivir milenios gracias a sus artes marciales, combaten la soledad de múltiples maneras. Una de ellas es reunirse con otros artistas marciales para luchar de vez en cuando.
También está el hecho de que toman discípulos para que les hagan compañía, volver a sus mundos originales para observar la forma de vida de este, o simplemente concentrándose en una acción al punto de olvidar todo lo demás al entrenar y desarrollar una nueva técnica. Sin embargo, incluso los trascendentes pueden perder contra la soledad y el silencio. Esto es algo que la Santa de la Espada le menciona a nuestro regresor cuando éste le dice que entrenó en la brecha oscura en su anterior vida, un lugar donde el tiempo está comprimido haciendo que siglos allí sean solo unos segundos en el exterior, y en donde solo puedes encontrar la terrible oscuridad, mencionando que entrenar allí puede volver loco incluso al mejor artista marcial en un instante si pierde la concentración aunque sea por un solo segundo. Esto es algo que se puede entender mucho mejor si te viste la novela original del mundo después de la caída, donde nuestro protagonista, Jaewa, cerca del final de la novela, cuando quiere luchar contra el Gran Hermano, tiene que pasar por la Dimensión Oscura, un lugar donde quedas atrapado por muchos milenios. Si no recuerdo mal, creo que queda atrapado allí por 10.000 millones de años. No estoy del todo seguro, pero en el capítulo 528 de Lector Omnisciente, cuando Donsha es atacado por Jaewa, el cuarto muro le menciona que es un ser que tiene varios miles de millones de años de existencia. Una vez dentro de la Dimensión Oscura, al principio Jaewa no presentó mucho problema con el paso del tiempo, ya que se dedicó a entrenar su técnica de apuñalar durante varios miles de años, algo que ya estaba acostumbrado a hacer. Pero a pesar de que los milenios pasaban, nada cambió. Llegó al límite de su técnica sin mostrar ninguna mejora, y el paisaje seguía siendo solo la oscuridad. Para no volverse loco comenzó a entrenar otras habilidades. Su poder del desnudo, la espada del rey de los muertos, la armadura Deus Ex Machina, el Ouroboros, pero nada cambió. Siguió flotando en el vacío del espacio. Comenzó a hablar con su espada que tenía conciencia propia y así mantuvo la cordura durante unos milenios más. Pero incluso la espada se quedó sin temas de conversación y se fue a dormir para mantener su conciencia. Finalmente, Jaewa estaba por darse por vencido luego de 5.000 millones de años de soledad y silencio, cuando sus prendas, algo así como las otras personalidades del mismo, decidieron darle una mano. Las prendas, para quien no lo entienda, funcionan como los avatares de Han Soo-jun, creando una personalidad diferente en base a los recuerdos de Jaewa. Estas prendas pusieron a dormir al Jaewa original para que mantenga su conciencia, y se turnaron para usar su cuerpo. Cada una de las prendas enloquecía y moría una tras otra, y cuando una moría, otra prenda tomaba su lugar. Había prendas que se pasaban milenios entrenando con la espada, otras que imitaban por milenios las técnicas de los amigos que conocieron, y otras que pensaban en cómo deberían haber tenido relaciones con alguna de las chicas del grupo, incluso había una que pensaba que deberían haberlo tenido con un chico también. Finalmente, para cuando Jaewa alcanzó a salir de esta dimensión, de las miles de prendas que tenía originalmente, solo quedaron unas pocas que apenas y cubrían los 2 dígitos, pero estas eran de las más poderosas ya que eran las que más sobrevivieron en esa dimensión oscura. Terminando así con que Jaewa perdió muchos de sus recuerdos, incluyendo el hecho de que conoció a King Dongxia durante su tiempo en la dimensión oscura, algo que incluso en la novela paralela hasta ahora nunca se ha mencionado, lo que demuestra que perdió esos recuerdos. Y ya que lo mencionamos, King Dongxia es otro ser que tuvo que enfrentar la soledad y el silencio que vienen con la eternidad. La forma que tuvo de mantener su cordura fue conversar con la cuarta pared, ver los recuerdos de otro mundo o releer 3 formas de sobrevivir en su celular. Sin embargo, aún con eso, mientras pasaba el tiempo su cuerpo poco a poco se erosionaba cada vez más y sus fragmentos comenzaban a dispersarse por el universo, mientras su tren avanzaba surcando cada uno de estos. Dichos fragmentos estaban destinados a reencarnar en el futuro en seres nuevos, sin recuerdos del dolor que estaba pasando ahora mismo este King Dongxia. Incluso al final, cuando tuvo la oportunidad de escapar de esta soledad y silencio, este eligió ir por el bien mayor, y condenó aún más su alma al fragmentarla por completo, quedando así encadenado a la historia hasta poder encontrarse con Lee Ha-kyun en las historias paralelas donde sus cadenas son rotas y este puede volverse su patrocinador. Irónicamente, la persona que se menciona que más sufrió pero que pudo mantener su cordura es aquel inmortal que nunca eligió la soledad ni el silencio. Nuestro ex regresor, Yu Gong-hyuk, nunca estuvo solo. Si bien hubo momentos donde se fue a entrenar en solitario durante miles de años, este siempre volvía con sus amigos. A pesar de que el fandom crea que este es un insensible o que era cruel con los demás debido a los comentarios que Kim Dong-ja fue dejando a lo largo de la novela, la verdad es que Yu Gong-hyuk tuvo altibajos emocionales. En unas regresiones era frío, como fue en la regresión 41, y en otras daba su vida por sus amigos, como en la 999. Sin embargo, hay 2 cosas que siempre se mantienen constantes en cada línea de tiempo. La primera es que Yu Gong-hyuk siempre buscó tener a alguien a su lado. Incluso si no podía entenderlo, incluso si eran muy débiles para seguirlo, él siempre buscaba la manera de que pudieran caminar cerca de él, incluso si solo seguían su sombra desde atrás. Y la otra cosa que siempre se mantuvo constante es que él nunca pudo elegir entre sus aliados. Si se le daba información de que 2 de ellos estaban por morir y que solo podía salvar a uno, este nunca logró elegir a uno de ellos y buscaba la forma de salvar a ambos.
lo que desgraciadamente siempre terminó con la muerte de ambos aliados al mismo tiempo. Después de todo, Yu Eun-hyuk en mi opinión es el inmortal más débil mentalmente y emocionalmente. Y es gracias a esa debilidad y que pudo reconocer justamente que tenía esa debilidad que pudo seguir adelante y pudo mantenerse humano hasta el final. Y actualmente en las historias paralelas es el ser más poderoso del multiverso. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. Según los autores de la novela, Kim Dong-hya tiene un pésimo sentido de la orientación, algo que sí ha sido evidenciado a lo largo de esta, ya que este siempre, pero siempre, para llegar a cualquier lugar importante necesita la guía o la ayuda de otra persona, de lo contrario no podrá encontrar el camino por sí mismo. Por ejemplo, en el Arco de las Banderas es Yun Saga quien lo guía. En el mundo de los demonios, no hubiera encontrado la relojería de Aileen si no se hubiera chocado por casualidad con el dueño del muro no identificado. Asimismo, fue el último en llegar al pueblo de la isla de los reencarnadores y requirió la protección y guía del almirante naval. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.